Y antes que nada, gracias por charlar un ratito con nosotros. Al contrario, un gusto. Tuve la oportunidad hace un par de días de intervenir o de estar presente en una charla que llevaron adelante ahí en ATE Capital en función de una comisión que se creó hace mucho tiempo, ¿no? En el 77. Abril de 77. Una comisión a contrapelo de lo que el propio Perón decía, ¿no? Exacto. Una comisión, digamos, que para que algo funcionó, no funcione. digamos. Claro, esto funcionó. ¿No? Sí, así es. ¿En qué consistía esa comisión? Esta comisión consistía en la voluntad de varios compañeros del ámbito político y real, compañeros y compañeras, de que a partir del golpe del 76, en el cual volvieron a prohibirse, como en el 55, una serie de actividades políticas, gremiales, empezaron las persecuciones al movimiento obrero fundamentalmente, se dio la necesidad de armar algo que contrarrestara toda esa acción de la dictadura militar. Entonces hubo un acuerdo entre algunos compañeros y compañeras que venían del ámbito político y gremial, como el caso de José Carmelo Americe, de Norberto Gavino, que fue uno de los sobrevivientes del fusilamiento de León Suárez, de Alberto Campos, que era de la UOM en la época de Lorenzo Miguel, y una serie de compañeros y compañeras vinculados con el gremio que se fueron juntando en el edificio de ATE Capital en ese entonces, donde había una presencia importante de compañeros delegados y delegadas de sectores de trabajo del ámbito de la capital, que a pesar de que el gremio estaba intervenido por la propia conducción del gremio, a la que respondía a la Junta Militar, en el caso de Juan Roberto Horvath, teníamos una posibilidad de representatividad dentro del gremio que nos daba esa posibilidad de hacer un armado. ¿Eran los rebeldes dentro del gremio, digamos? Los rebeldes, sí, siempre, como en todos lados, hubo internas y en nuestro gremio no escapó todo eso, pero eso desde el 40 y 45 en adelante. ¿Pero qué quería decir? ¿Que ustedes eran los rebeldes peronistas y los otros no eran tan peronistas, digamos? Claro, nosotros calificativos éramos jóvenes y en ese entonces éramos acusados o con etiqueta de zurdos o comunistas, sobre todo en la época, los que estábamos desde los 70, 73, 74, eso se daba. Ya se daba en ese entonces, ya los zurdos ya eran... Claro, incluso había ya problemas serios en el sentido de tomas y contratomas, ¿no? De derecha a izquierda, Julio Gessi, Juventud Peronista, etcétera, etcétera. Entonces nosotros logramos ahí un espacio importante del peronismo, claro, e incluso con los compañeros que habían enviado como para corrernos a nosotros, y siendo peronistas se unificaron y coincidimos en hacer algo para mantener vigente la obra y la doctrina del general Perón. Entonces se conformó este grupo que se llamó Comisión Nacional de Homenaje Permanente a Perón. Repetime de nuevo la fecha, o sea, los tiempos, el año. Esto fue en abril de 1977. Claro, quiero ponerlo en valor a esto porque en ese momento era plena dictadura. Digamos. Plena dictadura, digamos, estaba prohibido las reuniones. Las reuniones políticas, la actividad gremial, la mayoría de los sindicatos estaban intervenidos por los militares, incluso los militares se repartieron ejército, aeronáutica y marina, determinados sectores. Yo recuerdo que la ciudad obrera textil estaba intervenida por un marino. En el ámbito nuestro, yo soy de salud, había gente de la marina y gente del ejército que manejaba esa estructura, inclusive lo de salud mental. Tanto es así que en el área nuestra de salud, y sobre todo salud mental, pusieron un mayor Agenbach, me acuerdo del apellido, y de interventor en el Hospital Borda pusieron al capitán de fragata Cristóbal Copes. Mayoría de nosotros nos dieron prescindibilidades o nos dieron comisiones de servicio, con algo muy similar a lo que está pasando ahora. En ese entonces nos clasificaron de probables elementos de perturbación como para sacarnos del área, con prohibición expresa de trabajar en cualquier hospital de salud mental. ¿Eso lo hacía el Estado en el rol de los militares o lo hacía el propio gremio de ustedes? No, los militares, Por eso. Estos militares. El gremio no fue intervenido como fueron intervenidos otros gremios, porque hubo una adhesión de la conducción del gremio a nivel nacional con la dictadura militar. Claro, entonces
Entonces nosotros confrontamos a su vez, a partir de esa fecha, de lo gremial con la conducción del gremio. Y por abajo armamos esta estructura en la cual coincidimos en darle una especie de legalidad en todo esto, en lo que se pudiera. Y comenzamos a hacer una serie de reuniones y a partir del 77, 78, 79 y siguió en adelante, comenzamos a hacer determinados actos en homenaje al general Perón, que consistieron fundamentalmente en las misas que se podía hacer para Perón. Hoy está muy en boca de todos la actitud de algunos sectores del peronismo que manifiestan su enojo o al menos su diferencia con el gobierno actual en algunas iglesias de Capital Federal. Pero esto ya pasaba eso, porque de hecho la curia eclesiástica había prohibido dar las misas por Perón en esa fecha, a excepción de algunos sacerdotes, Padre Musto, entre otros, que no hacían caso a esa prohibición y sin embargo autorizaban las misas y ellos hablaban como tenían que hablar sobre Perón, es decir, no se ocultaban. Esto significaba que, por el respeto que había a la iglesia, a la doctrina, lo que hacíamos nosotros es manifestarnos fuera de la iglesia. Entonces logramos juntar 3.000, 4.000 personas afuera de la iglesia y se cantaba la marcha peronista. Eso pasaba también en los actos de homenaje a Perón el 1 de julio o en la fecha de nacimiento en la Chacarita, que se juntaban muchísima gente y siempre hubo altercados con la policía. Hay un hecho que yo comentaba como anécdota el otro día en el gremio, vos estabas ahí, con referencia a que en un momento dado en Chacarita, un 1 de julio, tenía que hablar el general Fatigati, nos íbamos turnando para los discursos, y la policía le impidió. Fatigati era un militar, digamos, pero... Fatigati, el general Ernesto Fatigati, fue uno de los militares al cual Perón calificó de que fue el general más leal que tuve. Y fue el que intentó levantarse en armas para defender a Perón en el 55. Y después, cuando Perón vino, en el 73, lo nombraron como interventor en IPF. Claro. Y en ese entonces Fatigati iba a dar el discurso, la policía se lo impidió, un oficial de policía comenzó a empujar a Fatigati y Fatigati respondió al empujón. De hecho, tanto él como en ese entonces Rosaura Isla, que era la rama femenina, Alberto Campos y otros compañeros, junto con Fatigati, fueron detenidos por la policía. Al día siguiente, el ejército a Fatigati le da 15 días de arresto. Claro. Porque siendo, digamos, retirado igual el régimen del ejército. Y estuvo 15 días en Campo de Mayo, Fatigati. A los 15 días fuimos a buscarlo con un micro y volvimos con él cantando la marcha peronista, ¿no? Me hiciste acordar, Fatigati es un personaje que Capusotto tiene, en Capusotto lo conoces, al actor. Por supuesto, sí, es amigo. Es un jugador de fútbol, pero bueno, ahora entiendo de dónde sacó el nombre. A ver, ¿está devenido el peronismo por estos días? ¿O está desorientado, digamos? ¿Está en otro... Desorientación hay dificultades y falta una discusión profunda hacia adentro, ¿no? Hacia adentro. De todas maneras, nosotros somos conscientes que es una etapa muy dura, muy difícil, y nosotros comparamos incluso por alguna terminología que se emplea hoy día desde el área que conduce Patricia Bullrich y con las últimas represiones. Yo comenté recién que nosotros en el 76 nos acusaban de elementos de perturbación y ahora hablan igual de elementos de perturbación, disociación, y con eso justificaron la represión última en el Congreso, ¿no es cierto? No obstante, nosotros hemos padecido muchísimas, sobre todo los que somos ya del 43, y hemos resistido. He sido parte de la resistencia peronista, de los golpes de Estado, de la pelea contra los militares y demás. Bueno, el peronismo siempre se rearma. Esto de que los que consideran que el peronismo está terminado, que está muerto y que vienen diciendo desde hace mucho tiempo, no es así. A ver, pero hay un dato, ¿no? O sea, yo lo que noto en gran parte de la militancia peronista y quizás en algunos de los protagonistas mismos, es como que tienen una mirada crítica hacia la oposición, en este caso a Patricia Bullrich, pero quizás no hay una mirada hacia el adentro, digo, porque también, más allá de cualquier cosa, Patricia Bullrich, inclusive el gobierno de Javier Milei, es
consecuencia de la mala política llevada adelante por el peronismo. ¿Creen ustedes eso? ¿Sí o no? Sí, uno tiene que ser consciente de hacer autocrítica hacia adentro. Hubo muchos errores, muchas fallas, inclusive cuando se estuvo a punto de tomar decisiones muy importantes, se tiró para atrás y no se avanzó. Entonces, digamos, en algunos casos no hemos sido buen ejemplo como peronistas en la conducción del país. No obstante, nosotros decimos, bueno, que es lo mejor que tenemos, la doctrina peronista, la filosofía de Perón y las tres banderas. Entonces, para nosotros eso es algo que nos alienta a seguir peleando, en un programa muy difícil, muy complicado. Pero así como peleamos contra Martínez Dios, la dictadura militar, se peleó en la resistencia, tenemos la certeza de que el peronismo se vive armando de abajo y de a poco, a través del movimiento obrero, con las dificultades que tiene, hasta con las propias internas, y a través del peronismo. Y los que son desleales, los que han traicionado y siguen traicionando, van a quedar de lado. Vos me manifestabas hace un rato que en esto de la formación de la comisión, ahí vemos, ustedes han tenido un laburo de revisionismo histórico muy interesante, digamos, ¿no? La verdad que hay que sí, por el hecho de que no solamente no nos quedamos solamente con los homenajes a Perón en el cementerio, en la Chacarita o en algunos actos específicos, sino que tratamos de profundizar mucho más la doctrina de Perón. Y además comparar la doctrina de Perón con la doctrina de la Iglesia Católica. Digo, porque hay mucha similitud y por eso los sacerdotes del Tercer Mundo, Mujica, Bernaza y tantos otros adhirieron a la doctrina peronista, porque encontraban su similitud con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces esto es importante, porque digo, esto significa también todo un proceso de liberación. El Norberto Galazo, en el libro Historia del Movimiento Obrero Argentino, hecho con Ferrarese, ya fallecido, habla fundamentalmente en uno de los capítulos de que a partir del 46 comienza, a través de las elecciones en el 46, un proceso de liberación nacional que tiene que ver con todas las medidas que se fueron tomando en lo político, en lo económico, en lo social, que comienza ese proceso de liberación nacional. Y esto nos hace, digamos, pensar un poco el proceso de liberación nacional a nivel latinoamericano. Claro. Si tomamos el caso rápidamente de Medellín, 68, obispo latinoamericano que se pronuncia por liberación de los pueblos, de la opresión. Bueno, pero sí, también es cierto, o sea, que hay un dato puntual, que es que el peronismo en principio, o al menos en la doctrina peronista, manifiesta una cosa que termina no sucediendo, digamos, al menos con el diario del lunes, digo, ¿no? O sea, y por ahí no yéndome tan lejos, porque yo no tengo un background histórico tan profundo como el tuyo, pero me parece que quizás la última experiencia peronista con Alberto Fernández, quizás la teoría estaba muy clara, pero la práctica denotó todo lo contrario. Digo, ¿quién tiene el peronismo? ¿Quién tiene el peronómetro, digamos, o el peronismo es viable en estos tiempos? Yo creo factible, digamos. Yo estoy convencido que es viable. Si no nos olvidemos 18 años de lucha, el regreso de Perón, digo, no es una cosa de un día para otro. Pero ¿vos crees que las nuevas generaciones lo comprenden? Yo, por lo menos en el ámbito donde estamos nosotros, en el ámbito gremial, hay plena conciencia, sobre todo en la juventud, de lo que significa, digamos, el peronismo, y la pelea es por volver a restablecer las tres banderas del peronismo. Esto no ha decaído, esto sigue vigente. Lo que pasa es que es muy difícil, es una situación adversa, hay mucho en contra, y encima con este desguace que están haciendo del Estado a través de la política de Milei, que dice que es el topo que vino para destruir el Estado, nosotros tenemos otra consigna: fortalecer el Estado para liberar a la nación, que tiene que ver con todos los procesos de liberación, bueno, que anunciamos que es muy largo de enumerar, pero que tiene que ver, inclusive más en toda la etapa de los 60, 70, con el cine y liberación de Pino Solana, Getino, con todo el tema el grupo de los ocho, el sindicalismo de liberación del que hablaba Raimundo Ongaro, el secretario de los argentinos. Yo es más, creo que comparto varias cosas, pero me parece que los actores evidentemente no han sido los correctos, en definitiva. Es probable, pero nosotros hacemos autocrítica, no lo hacemos hacia afuera, sino lo hacemos hacia adentro. Pero nosotros creemos que hay un gran potencial en nuestra gente, en el movimiento obrero, en el sector político, en la juventud,
que de una forma u otra esto lo va a revertir en el tiempo. Juan Carlos, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias por el libro. Al contrario, es un gusto. Este es un libro a pedido de nuestro secretario general catalano, Norberto Galazo, para un libro sobre la vida de Germán Agdala. Y esto se hizo con colaboración de compañeros nuestros, que son compañeros jóvenes historiadores, que están trabajando en la Secretaría de Formación del Gremio, y con ellos se ha hecho este libro, que es importante difundirlo. Te agradezco mucho. 50 años del fallecimiento de Juan Domingo Perón. Un laburo muy interesante, insisto, Juan Carlos Ibarra, con un revisionismo histórico. Ahí veíamos parte del trabajo que han hecho ahí la gente de ATE. Felicitaciones. Muchas gracias. Por estar acá. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y nos metemos en el último bloque de este Aciertos y Errores del día de hoy.